Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días, Missy. Se les... Hola, hija, buenos días. Bien, en esta última sesión vamos a recordar en este repaso oficial, aunque algunas clases hemos ido también aprovechando los minutos para recordar, esta tiene las eh, preguntas de la semana 1 a la 18 y hay algunos aspectos que se ha focalizado, hay un esquema teórico para cada pregunta. Empezamos con la semana 1 para la pregunta que se refiere a las funciones del lenguaje. Entendemos por lenguaje como la facultad, ¿no? Que es propia, inherente de los seres humanos y que gracias a esta facultad podemos desarrollar, producir, aprender lenguas, sistemas lingüísticos. Al momento de comunicarnos, tenemos intenciones, diferentes intenciones comunicativas en las que vamos a decir que, por ejemplo, si mi finalidad es expresar mi emotividad, expresar mi opinión, mi parecer como hablante, como emisor, esta va a estar asociado con mensajes subjetivos, altamente subjetivos, valorativos, por lo que vamos a decir que ahí está la función expresiva. Bien, muchachos, entonces el contraste de la expresiva o emotiva, donde destaca el emisor, es la función referencial, es la función representativa o denotativa, donde sí se presentan mensajes altamente objetivos, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, Iris, hoy es la reunión, ¿no? Estamos informando. O puedo decir, a ver, la fórmula del agua es H2O, una información altamente objetiva donde hay un referente, el que destaca. Y este caso sería la fórmula del agua. Ese es mi tema del que voy a comentar algo. A veces hay mensajes donde lo que importa es llamar la atención del receptor. Está dirigido a que el receptor se comporte de una manera, haga algo, diga algo, responda a una pregunta y esa es apelativa, ¿no? Podemos conseguirlo a través de mandatos, ruegos, súplicas o a través de preguntas, apelativa o conativa. Y lo otro viene a ser la función estética o poética cuando la intención es embellecer el mensaje. Destaca el mensaje. Vamos a embellecer este mensaje a través de figuras literarias, a través de rimas, recursos estilísticos. Y cuando la intención es verificar el estado del canal, ver si hay interferencias o el mensaje llega sin inconveniente, o para iniciar y prolongar o también para culminar la comunicación, tenemos la función fática o de contacto. Si la intención es hablar algo de la lengua, algún aspecto gramatical de la lengua, decimos que esta es la metalingüística o de glosa, ¿no? El verbo ser es irregular o el pronombre lo es personal, átono. O de repente decir algo como, a ver esto, el fonema es la unidad mínima distintiva. O decir todas las palabras agudas terminadas en N, S vocal se tildan. Como ven, es aludir, es hacer referencia a algún aspecto gramatical de la lengua. Ahí está la metalingüística y destaca el código. Bien, chicos, con esa información vayamos, por favor, ustedes analicen la pregunta número 1
y después damos la solución general. Muchachos, dinos qué consonantes. Esto será pregunta, ¿no? Va dirigido al receptor. Está ordenando algo. Así que es apelativa. Me encantaría estudiar lingüística. Es un anhelo del hablante. Destaca el emisor. Es expresiva. Hablar del fonema es hacer referencia al código. Y el código está en la metalingüística. Ana aprobó, en cambio aquí es una información objetiva, por lo tanto la clave sería la D. ¿Sí? Listo. Para la pregunta 2 hay que recordar los préstamos. Y es que los préstamos son producto del contacto de lenguas. El castellano desde sus orígenes ha mantenido contacto con diferentes lenguas. Entre estas tenemos, por ejemplo, el árabe, ¿no? El árabe, hay más de 4.000 palabras de origen árabe que ingresaron al vocabulario del castellano. También tuvo contacto con los germanos, tuvo contacto con, o ha tenido, sigue teniendo el contacto con lenguas amerindias. Con el descubrimiento de América se ve una realidad que no existía en Europa, por lo tanto, hay que incorporar, ¿no? Hay que añadir términos de origen amerindio. Y también el vocabulario del castellano tiene un alto porcentaje de latinismos, que vendría justamente a ser un aproximado del 70%. ¿Por qué? Porque es la base. Recuerden que el castellano se origina a partir del latín vulgar. Y también encontramos palabras de origen francés, a los que se llaman galicismos, y palabras que proceden del inglés, los que son los anglicismos. Muy bien. Los árabes eran expertos en agricultura, horticultura, en las matemáticas, en el comercio. Muchas de las palabras entonces que forma parte ahora del vocabulario aluden a estas actividades, ¿no? Por ejemplo, naranja, toronja, arroz, azúcar, aceituna, algodón, zanahoria, alcachofa, relacionados a la horticultura, la agricultura, estarán encabezados como arabismos. Del comercio, aduana, arancel, alcancía, alcabala, serán los arabismos, porque son términos del ámbito comercial, y álgebra, algoritmo, cero, cifra, que se relacionan con el pensamiento matemático, también son arabismos.
Y como una forma de recordarlos rápidamente, tenemos también a los que terminan con al, ¿no? Albañil, albacea, tenemos aldea, alcohol, alguacil, alférez, alcalde, que son también de origen árabe. Los germanos, por otro lado, eran pueblos guerreros. Así que una palabra muy conocida de origen germánico es la palabra guerra. Como son pueblos bélicos, muchos términos de esa naturaleza van a estar incorporados. Así tenemos yelmo, dardo, espía, palabras como bandera, robar, ¿no? Palabras como mm, agasajo, ropa, casta, etc. Y en americanismos, en su gran porcentaje, lo que empleamos en nuestra alimentación, la quinoa, la kiwicha, la maca, el oyuco, la pachamanca. ¿Quién no ha probado una pachamanca? 3 sabores, ¿no? La cancha, una canchita. Palabras como aguacate, la papa, el choclo, la oca, es numeroso, ¿no? Y otros términos como llama, alpaca, vicuña, cóndor, jaguar, etc. Bien, solamente la pregunta 2 se refiere a los arabismos. Pueden ahí rápidamente identificar cuáles son y luego iremos a la pregunta 3. Bien, muchachos. Estela depositó todo su dinero en el banco, ¿no? La palabra banco está relacionado con un origen germánico. Dinero es de latín, por ahí no va arabismos. Le recomendaron consumir naranjas, ahí sí encontramos una palabra clave. Naranja es un arabismo. Luego tenemos el aceite. Aceite, aceituna son palabras claves, origen árabe. Y el yogur es turco, ¿no? No hay más. La clave sería la 2 y la 3, bueno, la A. En la 2, esto es un tanto memoria, ¿no? Tal vez no ayuda mucho porque uno puede olvidarlo, pero por lo menos las palabras claves, como toronja, naranja, arroz, azúcar, alcachofa, zanahoria, hay que recordar de origen árabe. Para la pregunta 3, hay que recordar la clasificación de los fonemas. Fonemas, pero ¿con qué criterio? Cuando me dicen velares, alveolares, tiene que ver con el punto, porque es donde se produce el contacto. Si el contacto se produce a nivel de los labios, como en una consonante P, B, M, eso es bilabial. Si el contacto es entre labio y diente, ahí está la F. Si el contacto es del ápice de la lengua en la zona del incisivo superior, diente,
tenemos D y T, dentales. Y cuando la punta, el ápice de la lengua está entre dientes, por eso se llama el sonido interdental, ahí aparece este símbolo, ¿no? Lo ven acá. No lo puedo extraer porque es toda la imagen, pero lo hemos visto en la semana 3 cuando se refería a palabras que se escribían con Z, ¿no? Por ejemplo, zorro, zapato, lo escribimos con Z y su representación es con esa interdental. ¿Qué más tenemos? Alveolares, S, una L, una N, R, R, es el ápice de la lengua que se acerca al alveolo y ahí se produce el contacto. Palatales es cuando el cuerpo de la lengua se aproxima a la zona palatal y ahí tenemos un sonido cha, por ejemplo, al decir choclo, china, ¿no? O chavo. Y lo otro es con el sonido ya, esta que parece una J. A ver, Rodríguez, creo que tu micrófono se ha activado. ¿No? O no sé quién fue. Bueno, ya desactivé acá. Ya, listo. Les decía ese sonido ya, de yate, yuca, yo, que pareciera una J, ¿lo ven acá? Ese sonido palatal. Palatal tenemos una Y de yo, una Che de chapulín, Che de chapulín. También tenemos lo que concierne a elle, la elle de llama, de lluvia, llorar. Por otro lado, tenemos lo que se refiere a la ñ de ñoño, de ñusta, ¿correcto? Esos son los sonidos palatales. Son 4 sonidos. Y en la zona velar se produce, aquí está, el sordo, una K de casa, queso, kilo, el sonido ga de gato, gorra, gusano, y parecido a la X, pero que se asocia con el sonido ja. Cuando digo jarra, jinete, gitana, girasol, jugo, vendría a ser sonido velar. Es un fricativo. Hablar de fricativo oclusivo, ese es otro criterio. Eso es el modo como sale el aire. El aire sale con obstrucción, se llama oclusivas. O de repente el aire sale con impedimento parcial, esto se le denomina fricativos, ¿no? O puede ser que se combine oclusión y luego una fricción, una fricada. O que el aire se escape cuando la lengua está en movimiento, en vibración, vibrante, o por los lados laterales. Se puede escapar el aire por los lados laterales, entonces los sonidos también se van a llamar así, lateral, o cuando el aire ingresa a la cavidad nasal, cuando se produce M, N, ñ, a estas también la vamos a denominar nasales o también se llama oronasales porque el aire se queda en la cavidad bucal y también pasa a la cavidad nasal. Lo que debemos focalizar entonces por el punto es este grupo, ¿no? Bilabial, labiodental, dental, interdental, alveolar, palatal y velar. Con esto podemos responder la pregunta número 3. A ver, comenzamos.
Bien. En la palabra editado aparece una D, una T, más que suficiente para decir que esto está en el grupo de dentales, ¿no? D y T, ya está. O sea, se asocia con uno con D. En arenoso aparece la R, N y la S. Esto se produce a nivel de los alvéolos. Mientras que en che, chullo, ahí tenemos palatales. Y en jaqueca aparece este sonido ja, la fricativa, la oclusiva, que son pelares, ¿no? Son sonidos tanto oclusivos, una K es oclusiva y el otro es fricativo. Se le llama velares. La clave sería la A. ¿Listo? Ya está. Muy bien. La entonación. Tenemos que recordar la entonación porque esto tiene que ver con los fonemas suprasegmentales, con el tono. Cada vez que emitimos un enunciado, hay la variación en la inflexión de nuestra voz. Decir, por ejemplo, ¿habla Shirley 5 idiomas? Hay una inflexión tonal ascendente. El último tono se va para arriba, pero la podría convertir en una afirmación y decir, Shirley habla 5 idiomas y se convertiría en una enunciativa. Quiero que recuerdes esta oración principalmente. La interrogativa directa y la enunciativa. Te recomiendo que la recuerdes por una razón, porque en estas oraciones el tono cumple función distintiva. Porque pregunta se puede convertir en afirmación y la afirmación se puede convertir, la enunciativa se puede convertir a una pregunta interrogativa directa total. Esa te pido que la recuerdes porque en esas dos hay tono con valor distintivo. ¿Ok? Ahora, la otra pregunta que se desprende es con respecto a cada oración. Cada oración tiene un tipo de inflexión tonal. Esa inflexión tonal, la única que es ascendente es en las preguntas directas totales. Es la única. Y la descendente, sí, en distintas clases como las enunciativas, las exclamativas, las que son de mandato, imperativas, y aquellas preguntas donde se incluye un pronombre, ¿no? Los pronombres pueden ser qué, quién, dónde, cuándo, cómo. Estas van a ser también las que se van a producir con inflexión tonal hacia abajo. Van a ser descendentes, ¿no? Descendentes. Y la horizontal es aquella que aparece cuando tenemos los enunciados incompletos, truncos. Por ejemplo, 5 por 8, punto suspensivo, ¿no? 5 por 8, punto suspensivo, aparece incompleto porque no tenemos la posibilidad de decir si es ascendente o descendente. O como decir, por ejemplo, a quien madruga o al que madruga, punto suspensivo, ¿no? Es un refrán incompleto. Eso es en las horizontales.
Siempre que haya enunciados truncos, incompletos, es la horizontal. Bien, muchachos, con ello podemos responder la pregunta número 4. La oración A está afirmando algo. Es una oración enunciativa, ¿no? Al ser una oración enunciativa, la inflexión tiene que ser hacia abajo. Es descendente. ¿Has leído? ¿Ya has leído? Pregunta directa total. La única que va a ser ascendente. Y la que se responde con sí, con no. ¡Qué maravillosa noticia! Esta vendría a ser una exclamativa y las exclamativas tienen inflexión descendente. ¿Dónde estudiará Mariana? Cuando ustedes vean preguntas con pronombre, eso se llama interrogativas parciales o pronominales. Eso también es hacia abajo. Se marca la pregunta con el pronombre, más no con la inflexión de voz. Es descendente. Y la última es enunciativa. También es descendente. Bien, listo. Terminamos con la pregunta 4. Vamos a recordar un poco de normativa, ¿no? Las mayúsculas, ¿en qué casos? Si nos referimos a los organismos, a las instituciones, a las órdenes religiosas, partidos políticos, equipos deportivos, establecimientos comerciales, ¿no? Por ahí de repente Plaza Norte o Real Plaza aparece, o en caso de instituciones, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, la mayúscula en los nombres significativos. Me refiero en el sustantivo, en el adjetivo, más no en las preposiciones o en los artículos, ¿no? Por eso cuando decimos Ministerio de Trabajo, la preposición es minúscula. O Liga contra el Cáncer, el artículo es minúscula. En guerras, la palabra guerra va con mayúscula en esos acontecimientos de trascendencia mundial como Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y hay casos donde guerra se convierte en genérico como Guerra de los 100 años, Guerra de los 6 días, la Guerra del Pacífico, guerra genérico, al igual que batalla genérico, Batalla de Ayacucho, Batalla de Junín, va con minúscula. La primera palabra de los nombres de diarios,
de revistas, boletines, igual. Pero si ese diario incluye un artículo como El Comercio, La Razón, La República, ¿no? Tendrá que ser también el artículo con mayúscula. Los nombres de libros sagrados, Biblia, Corán, Talmud, mayúscula. Y hablando de la Biblia, también la Biblia puede ser equivalente a decir Sagradas Escrituras. Y la Biblia tiene su división en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cada uno de los libros del Antiguo Testamento, desde Génesis en el Nuevo Testamento al Apocalipsis, cada libro de la Biblia se escribe con letra mayúscula. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces con esta idea a la pregunta número 5. La cultura maya es minúscula. Así como decir la cultura Chimú, Paracas y Mesoamérica está funcionando aquí como un adjetivo. Por lo tanto, vendría a ser minúscula y quiere decir que es incorrecto. El martes asistieron al seminario de análisis textual. Toda la parte académica, ¿no? Debe estar con mayúscula, eso es correcto. La Biblia, eso es nombre del libro sagrado y Hechos de los Apóstoles es parte de la Biblia. Es correcto también. Biblioteca Nacional, eso es correcto. Pero 100 años de soledad, en lo que se refiere a nombre de obras literarias, solo la primera con mayúscula. Las demás tienen que ser con minúscula. Incorrecto. El ejército peruano, bueno, peruano tiene que ser minúscula, porque es un gentilicio, ¿no? Ejército peruano, chileno, colombiano. Es en minúscula. Muy bien. 2 y 3 nada más son correctas, o sea, la clave sería la B, ¿no? La B. Si me equivoco, me corrigen, ¿ah? Me corrigen. Ya, muy bien. Ahora,
La acentuación gráfica de formas o expresiones complejas. ¿A qué se llama expresión compleja? Aquellas que están unidas con el guión, ¿no? 22, portavasos, corta uñas, son palabras compuestas sin guión. Y hay otras que son compuestas con guión. Físico-químico, lógico-matemático, teórico-práctico. ¿Cómo es la regla para estas palabras? Si están sin el guión, la lectura lo vamos a hacer como si fuese una palabra simple. Entonces decimos 26, palabra aguda y termina en S. Quiere decir que se tilda por regla general. En el caso de 17º, 17º es una palabra que recibe la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, así como cuenta kilómetros, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima, lo que significa que es una palabra esdrújula. Quiero decir esto, que se aplica la regla general, porque a esa palabra compuesta se lee como si fuese simple. Y las que están compuestas con el guión, independientemente las vamos a analizar. Por ejemplo, si digo teórico práctico, teórico, ¿por qué se fundamenta la tilde? Porque es esdrújula. Práctico, ¿por qué? Porque es esdrújula. Esa es la razón. Y los que terminan en mente son aquellos que se han derivado a partir de adjetivo. Tenemos la palabra cortés, ¿no? Cortés. Un segundito, por favor, un segundito. Bien, muchachos. Entonces, la palabra cortés se tiene que tildar porque es un adjetivo que tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, o sea, es aguda. La quiero convertir en adverbio, le pongo el sufijo mente. ¿Se queda con la tilde? Claro. Amable es un adjetivo, no lleva tilde. ¿Por qué? Porque es grave y termina en vocal. Le pongo mente para derivar y se queda la manera inicial como era. Eso es lo que sucede con las palabras que van a ser terminados en mente. Y las formas verbales con pronombres enclíticos son aquellos que también se van a someter a las reglas de acentuación. Es decir, voy a tener un pronombre, por ejemplo, di. Perdón, el verbo, del verbo decir. Di, verbo. Le voy a añadir un pronombre. Los pronombres átonos son el me, el te, se, le, lo, los, las. Si yo le voy a añadir este me, ya esa es una forma del verbo más el pronombre más el enclítico, ¿qué palabra es? Es una palabra grave, termina en vocal, ¿no? Por ser grave y que termine en vocal, no le pongo tilde. Pero ¿qué tal si fuese díselo? Algo pasa, la fuerza de voz, última, penúltima, antepenúltima. Tiene los pronombres, acá están los pronombres. Se y lo, en el anterior solamente estaba el me. ¿Cómo lo vamos a llamar? Una palabra esdrújula. ¿Y las esdrújulas tienen alguna restricción? No, siempre se tildan. Ok,
entonces va con la tilde. Debería quedar así, ¿no? Díselo. Eso es una forma compleja, muchachos. Expresiones complejas son las palabras compuestas, con guión, sin guión, los adverbios que terminan en mente y las formas verbales con pronombres enclíticos. Ahora sí, creo que podemos tranquilamente resolver la pregunta 6. Muy bien, tenemos en la A la palabra André, que requiere tilde porque es aguda, inalámbrica por ser esdrújula, pero no hay palabras complejas, expresiones complejas. Mayoría, hiato acentual, 100 pies, esta sí, ¿no? Es una palabra compuesta. Y nada más. Abróchense tiene el C. Claro, esa es una forma compleja porque tiene el verbo y el pronombre. Cinturón porque es aguda. Prepárense también tiene el C, por lo que es forma compleja, ya tiene verbo y pronombre y nada más. Dígale, forma compleja. Cortés, forma compleja, terminado en mente. ¿Qué es el pensamiento? Esto debe tildarse porque es una pregunta. Y cada uno de los componentes de esta palabra compuesta lleva tilde porque son esdrújulas. ¿Ok? Ya está. El conflicto israelí, esta es una forma compleja porque es compuesta, acentuó, es aguda y drástico, drásticamente es forma compleja también, ¿no? Pero ¿quién tiene más? Acá solamente hay un caso, dos, pero acá tienes tres. La clave en las 6 sería D de dado. A ver, dame alguna señal si me estás siguiendo. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Ya, ok, se entiende. Volvamos a la pregunta 7, ¿no? Tiene que ver con los morfemas flexivos. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran los morfemas?
había varias clases. Si no lo recuerdan, miren este cuadro. Hay dos grandes grupos, morfema lexical y gramatical. El lexical es el que presenta la base, la raíz, y el gramatical es el que añade información, ya sea de carácter derivativo o de carácter flexivo. El gramatical es el que acompaña a las bases, a las raíces. Y ese gramatical puede ser flexivo, que pueda indicar la información de número. Casa, casas. Hay un flexivo de número. Gato, gata. Hay un flexivo de género. Cuando expresa género o solamente expresa el número, pero solo un concepto, eso se le llama simple. Es un flexivo simple. Por otro lado, el amalgama tiene en un solo morfo varias informaciones. El amalgama es el que presenta varias informaciones en un solo morfo. ¿Y qué tipo de información? El tiempo. ¿Y quiénes tienen tiempo? Los verbos. Cuando el verbo está conjugado, por ejemplo, escribió, escribirás, escribiste, escribo, escribí, tiene tiempo presente, pasado, futuro. También el número, ¿no? Escribo, escribimos, singular, plural. Puede ser que tenga información de el modo, indicativo, imperativo, subjuntivo, el aspecto. Entonces, cuando te pidan en un examen o en una práctica el flexivo, solo tienes que contar lo que son simple y lo que son amalgama. Pero si te piden derivativo, identificas la raíz y aquello que te permita crear una nueva palabra, como por ejemplo ojazos, arrozal, circular, gatito, gatazo, etc. A ver, vamos a las 7. Primero ustedes, como siempre, porque la idea es que primero activen sus conocimientos ustedes. Esos se flexiona, hay género y número, perro, género,
y número. Y también hay amalgama. Nada más. ¿Por qué no segmento mucho? Porque es adverbio. El adverbio no tiene género. ¿No? Tejado sí, el género gramatical, teja, tejado. Puedes segmentar más acá, pero el flexivo es O. Llover, llovió, hay amalgama. Demasiado, nada, porque vendría a ser un adverbio. Camine. Despacio, no lo tocamos porque vendría a ser despacio un adverbio. Género. Y la vía, género. Viajar, viajaré. Y mañana no se toca porque ese es un adverbio, ¿no? No tiene género. ¿Dónde hay más flexivos? Evidentemente en la A. El significado. Esto es dos tipos. Vamos a hablar del connotativo y del denotativo. Es el significado base al que vamos a llamar denotativo. Hilda compró un libro. Eso tranquilamente entendemos cuál es la idea del libro, mientras que al decir Hilda es como un libro abierto, ya no hay el significado primario, sino hay una interpretación metafórica, ¿no? Un libro abierto que lo cuenta todo. Entonces, un hablante del castellano competente en el castellano diferencia claramente cuándo es connotativo o denotativo. Compré un departamento, me costó un ojo de la cara, entendemos que está en el connotativo. Pero a veces hay significados que no lo podemos precisar fácilmente porque se presenta una ambigüedad. Lo que me obliga a que solo con leer no voy a poder precisar a qué se refiere, voy a necesitar salirme de la parte verbal para ir a lo lingüístico. Perdón, a la situación, a lo extralingüístico. Me salgo de lo que está escrito, de la parte verbal, para ir a lo extralingüístico. Un ejemplo de ello era cuando habíamos dicho, a ver, haremos reajustes en la banca o de repente Carla vio o Carla no aceptó por sus prejuicios a Pedro, ¿no? Carla no aceptó por sus prejuicios a Pedro. No sé si la que tiene prejuicios es Carla o es Pedro. No lo determino, ¿no? Puede ser que el prejuicioso sea Pedro o que sea Carla. Hay una ambigüedad. Haremos reajustes en la banca. Con la primera lectura, no sé si la banca es el objeto para sentarse o es el aspecto financiero, la banca móvil. No tengo mayor información si me quedo solo con la parte lingüística. Tendría que saber si quién lo dijo, en dónde lo dijo, en qué situación se ha dado este enunciado, para referirme exactamente al significado. Cuando pasa ambigüedad,
o hay más de una interpretación, se necesita la situación. Si solamente nos basta la lectura de la parte gramatical, es que es suficiente con el contexto. Este es el contexto, la parte lingüística, ¿no? Desde esa perspectiva, analicemos las oraciones para la pregunta 8. Listo. A ver. Carla trajo un mapa de Brasil, ¿no? Un mapa de Brasil. Lo trajeron de Brasil y el mapa lo trajeron de Brasil, o era un mapa donde estaba representado Brasil. ¿Me dejo entender? Trajo un mapa de Brasil, lo trajeron de Brasil, o en ese mapa estaba representado Brasil. No lo sé. Por lo tanto, voy a necesitar la situación. Nos presentaron al nuevo asesor. Presentan algo a alguien. Este no sería objeto indirecto. O puede ser, nos presentaron, que este no sea el OD y el objeto indirecto sea el nuevo asesor. Porque presentar es un verbo transitivo, ¿no? Nos presentaron. Presentan al asesor y nos es el objeto indirecto, o a la inversa, que nos sea el OD y el objeto indirecto sea el nuevo asesor. Este nos puede ser OD o puede ser OI. Por eso es ambiguo. Y se fue solo, ya al decir sin compañía ya está precisado, que ahí se trata únicamente del contexto, ¿no? La clave entonces sería la A. ¿Listo? En la pregunta 10, es necesario que recordemos la clasificación de la frase nominal. Y hemos visto criterios, como por ejemplo la cantidad de núcleos. ¿Cuántos núcleos hay? Si hay uno, simple. Si hay dos, compuesto. Aquí vamos a corregir. Solamente debe estar subrayado el uniforme azul. Este con no va porque
Es una preposición. Ahora sí, ¿no? También acá está mal, debe ser uniforme. Ya está. Ahí sí decimos que es simple. Tiene sus modificadores, pero no afecta en nada. Y es coordinada, compuesta, cuando hay dos o más núcleos, pero se conectan a través de un I o puede ser la disyuntiva O. Esa es compuesta coordinada. En el caso de la incompleja, es aquella que carece de modificador indirecto. El médico recetó varios analgésicos, aparece el directo, no importa, el artículo sería directo, analgésicos es el núcleo y varios es el modificador directo, no afecta en nada si está el directo. Lo que importa es que no esté el modificador indirecto. Y uno se pregunta, ¿cómo reconozco el objeto indirecto? Porque la clave es eso, si está el directo se llama compleja y si no está, incompleja. Te presento. Los que van a hacer o van a cumplir la función de modificador que es indirecto es la subordinada adjetiva. El regalo que me dieron me sorprendió. La subordinada adjetiva. Y también es la frase preposicional. La torta de Lucma, ¿no? Y también es la aposición. Jorge Luis, ¿quién es? Mi vecino. La aposición también funciona como modificador indirecto. Puede ser que se combine dos criterios. Por ejemplo, Laura y José, ¿quiénes son? ¿No? Puede ser que tengamos la combinación. Si tengo dos núcleos, es compuesta. Pero además, si tiene modificador indirecto, es compuesta compleja. Eso también puede darse, ¿ah? O que pueda decir Europa, que también es frase nominal, por la cantidad de núcleos, uno solo, simple, no tiene modificador indirecto, compleja. Con ello, chicos, pueden responder la 9.
Bien. ¿Cuáles son las frases nominales? Voy a subrayar todas. Pero descarto que esa sea respuesta porque compleja debe tener MI, ¿no es cierto? No, por ahí no va. La banda de rock tiene una frase preposicional, lo que sí me dice que es compleja. Y esa es incompleja. También es incompleja la señora. Fruta y verdura es compuesta pero incompleja. Darío, ¿quién es? Mi hermano menor. Ahí sí tengo una aposición. Cuando hay aposición o subordinada adjetiva, sí son complejas, ¿no? Ok. Creo que la 9, la E, ¿cierto? La E. Bien, muchachos. Frase nominal, no olvidemos la clasificación. Y luego, una pregunta clave también podría ser las funciones, ¿no? Por ejemplo, Darío, mi hermano, sujeto, Noruega sería el circunstancial. La señora sujeto y compra algo tendría que ser el objeto directo. Por cualquiera de ellos podría ir una pregunta. El adjetivo. El adjetivo lo empleamos para describir cualidades, para calificar a alguien, a un objeto o a una persona. Describimos sus rasgos y en este caso, la función que puede cumplir el adjetivo es de 3 tipos. Se dice que cumple la función de atributo cuando hay verbo copulativo. Inmediatamente después del copulativo está la cualidad, la característica. Por eso se le llama el atributo. Esta explicación parece coherente. El verbo copulativo es parecer, también puede ser el verbo ser o el verbo estar e inmediatamente viene el copulativo, después del copulativo el atributo. Pero no solo el adjetivo puede ser el atributo, también la frase nominal. Ese podría ser un distractor, ¿no? Por lo tanto, cuiden mucho qué es lo que aparece. Tengan bastante cuidado en ese sentido. El complemento predicativo solamente requiere que el adjetivo esté en el predicado y que éste no vaya a tener un verbo copulativo, ¿no? Todo verbo que no sea copulativo se llama verbo predicativo. Jugar, bailar, escribir, cantar. Regresó contenta, se refiere a Geraldine. Está el adjetivo dentro del predicado y desde ahí está modificando al sujeto. Mientras que puede haber un adjetivo que modifica todo el objeto directo. Ana sujeto, vio felices, felices vendría a ser el adjetivo, está dentro del predicado, pero ya no se refiere al sujeto, sino
al objeto directo. Esa es otra función que tiene el complemento predicativo. O modifica al sujeto, como acá, contenta a Geraldine sujeto, o modifica a todo lo de. ¿Bien? ¿Y qué más tenemos? El modificador directo es lo que aparece en una frase nominal, ¿no? La policía dispersó protestas pacíficas. Tendría que ser protesta el núcleo y pacífica el adjetivo. Está dentro de la frase nominal. Un artista autodidacta. Autodidacta modifica al nombre artista. El directo siempre o antes o después de un sustantivo. Bien, muchachos, 3 funciones nada más. Nunca confundamos la función del adjetivo con un circunstancial. Jamás. Por ejemplo, acá, regresó contenta como contenta. Circunstancial de modo, nunca, nunca, nunca. Ya, ahora sí, pueden contestar. Bien, chicos, estar es un verbo copulativo. Muy preocupado sería el atributo. Comprar tortas. Deliciosa modifica a torta. Por lo tanto, está dentro de la frase nominal, es directo. Y vio contento al primo, ¿no? Modifica todo el objeto directo. Eso es predicativo. Listo. Clases de frase verbal. Tenemos 2 clases. Una atributiva y la otra que es predicativa. La atributiva está constituida por un verbo copulativo. ¿Cuáles son? Ser, estar, parecer. Y además lleva un atributo que vendría a ser o un adjetivo o una frase nominal, ¿no? Los niños están contentos, contentos el atributo. Mis amigos son respetuosos, respetuosos el atributo. Pero la predicativa puede ser que no tenga ningún complemento. El complemento va a depender del verbo. Si el verbo es intransitivo,
como por ejemplo viajar. Digo, mi hermano viajó. No puedo o no necesito precisar a dónde, con quién, por qué, cuándo, para qué. Solo decir mi hermano viajó. Pero si el verbo es transitivo, sí necesita OD. Operó, es transitivo. ¿A quién operó? Al niño, OD. Puedo ponerle un circunstancial en la clínica, ayer, con mucho cuidado, cualquier circunstancial. Los complementos no son obligatorios, solo si el verbo es transitivo requiere que sí haya OD o a veces el OI. El circunstancial, el agente puede o no aparecer, no pasa nada. Entonces, vamos acá. A ver, muchachos, la 11. Al decir mi tío ha sido reportero, miren muchachos, la clave es la perífrasis. Ha sido, sido y reportero gráfico es el atributo. A ver, esto lo voy a dejar de subrayar, solo quiero que te concentres en el núcleo. Ya con eso sabemos que es atributivo. Mario y Raúl han escrito, perífrasis. Importa el verbo escribir, predicativo. Y ha estado, perífrasis, importa el verbo estar, que es copulativo. Contenta, atributo. Los conejos están comiendo. Importa el verbo comer, que es predicativo. Con eso creo que de inmediato en la 11, la A. A ver, voy a hacer una pausa para saber si hay preguntas. Hasta acá, ¿está claro? ¿Se entiende o hay alguna duda? Ya, se entiende. Muchachos, los voy a extrañar. Grupo tranquilo, estudiosos. Y empezaba bien mi semana, ¿no? Lunes. Y ahora vienen las vacaciones forzadas. No, gracias a Dios siempre hay trabajo, siempre hay trabajo. Y ustedes van a iniciar una nueva etapa también, que es de mucho sacrificio, ¿no? Ingresar a la universidad, uno piensa, uy, si solamente ingresara, pero cuando uno ya está dentro de la carrera, también hay que mantenerse con un buen ponderado, ¿no?
Entonces ahí siempre mi consejo, valoren lo que les ha costado ingresar. Yo sé que van a ingresar. No sé si por la pre ya están en el cuadro o será por admisión, porque el que se propone lograr algo en la vida, lo hace. Tengo la experiencia para decirles que sí es posible, que yo también un tiempo estuve como ustedes, con sueños, con anhelos, pero también con mucha presión y decía, si tan solo ingresara, cómo anhelaba, ¿no? Veía a los chicos que ingresaban con su mochilita, su carnet, todos ellos. Entonces yo decía, ¿cuándo estaré como ellos? ¿Cuándo? ¿No fue fácil? No, pero cuando ingresé lo disfruté mucho y yo les aconsejo que disfruten ese tiempo, pero sin descuidarse, porque también lo penoso es que ingresan y después hay demasiado descuido y terminan reprobando un curso, otro curso, y no sé si es que quieren quedarse en la facultad y en lugar de que la carrera dure 5 años, se pasan al sexto, al séptimo año por un curso o porque hay cursos que es prerequisito. Si yo no apruebo uno, el otro no lo llevo. Entonces es un semestre más. Eso no debe pasar. Y cuando estén en la carrera ya, muchachos, aunque sea, hagan el esfuerzo de llevar capacitaciones, seminarios, congresos, porque eso suma. Para que nos puedan contratar, siempre nos piden una experiencia. Y no es fácil, pues ¿quién contrata recién a un chico que está en la carrera? A veces es difícil, pero si hay una oferta, me acuerdo que me decían, no importa que te exploten, pero tú preséntate, porque al menos va a haber una constancia de que has hecho algo, has trabajado en algo, ¿no? Así que yo empecé como ayudante de cátedra y poco a poco fui ganando experiencia. Entonces siempre les digo, si por las mañanas tienen clases de la carrera que ustedes han elegido, por la tarde traten de llevar inglés, un idioma, algo, capacítense, van a potenciar su nivel y sean los mejores profesionales, queridos jóvenes. Lástima que no pudimos conocernos así físicamente, pero los percibo como chicos muy estudiosos, disciplinados, tranquilos y eso habla muy bien. Entonces, quiero que sean los mejores profesionales sanmarquinos. A la carrera que vayan, háganlo por vocación, disfrútenlo. Yo me siento feliz enseñando, así que éxitos y nunca se rindan. La adversidad siempre va a estar, los problemas siempre van a estar, pero la clave es no rendirse. Retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no? Es algo muy conocido, pero es verdad. La vida es para los valientes. Y sobre todo, aquellos que si tienen una caída se levantan y siguen adelante. Sé que cuando llega a las 11 y tanto el tiempo me va a faltar y no voy a poder decirles más que chao. Por eso tomo estos segundos para transmitirles mi sentir. Que Dios los bendiga, chicos. Les bendiga con salud. Salud para ustedes, salud para sus seres queridos, porque cuando uno goza de salud, créanme que aunque de repente no habrá mucha riqueza, pero uno es feliz, ¿no? Así que la salud es importante. Cuídense mucho, sean chicos así tranquilos, disciplinados y siempre sirvan a la comunidad con amor, no solamente beneficio personal, vocación de servicio. Dicho esto, me voy a la pregunta que me está esperando. ¿Qué pregunta me está esperando? La preposición. Para reconocer preposiciones es obligatorio, casi diría yo, memorizar este cuadro, porque si no, perdemos puntos. Pero ¿qué sabemos de la preposición? Que es una palabra invariable, ¿no? No se puede flexionar. Su significado depende del contexto. Si digo, por ejemplo, una casaca de cuero, pues, cuesta caro. De cuero, eso es materia, ¿no? La casaca de Juan
pertenencia. O hablaron de asuntos financieros, el tema, ¿no? O retornó de Huancayo la procedencia. Aparece distintos valores. Cuando encuentren contracciones, o sea, de más él o a más él, cuéntenlo. Si te piden artículo, separen el artículo y cuéntenlo. A más él o de más él. En preposiciones, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante. Miren, no se vayan a, por favor, olvidar. Estas son preposiciones, ¿ah? No les vaya a sorprender, porque casi siempre vemos a, en, con, contra, pero también está el desde, durante, mediante. Está el pro, una apoyada pro salud, ¿no? Pro salud. Está el versus, vía, vía correo electrónico, vía, cuidado con eso. Ahora, en la pregunta número 12, solamente nos pide el texto, hay que contabilizar. A ver, dale una mirada para contar, está fácil, ¿ah? Vamos a repasar subordinadas, básicamente, a ver. Listo. El primero, T, ¿no es cierto? Es un tipo de dislalia o trastorno del, la forma contracta, la cuento, en, preposición, para, también una preposición, para pronunciar el fonema vibrante simple como el que usamos en. Otra vez en. Hasta. Creo que eso es todo, ¿no? Aprenden a usarlo. A ver, contamos. 8. Nada más, no había complicaciones. Bien, tenemos la pregunta 12 lista. Para la 13, que nos pide el tipo de sujeto, bueno, hay que recordar que hay criterios, hay 4 criterios. El primero, la cantidad de núcleos. Si veo un sujeto con un solo núcleo, eso es simple. 2 núcleos, como escuela y educación, es compuesta.
El expreso o para que sea tácito, el criterio que utiliza es la presencia o no del sujeto. Tuvo repercusiones. ¿Qué? La teoría de Darwin. Ayer encontraron un mejor alojamiento. ¿Quiénes? Ellos. No lo dice, pero por el verbo lo puedo reconocer. Tácito. Cuando tiene MI, cuando tiene modificador indirecto, eso es complejo. ¿Quiénes pueden ser modificadores indirectos? La frase preposicional. Acá está, el delegado del salón. Ese es el MI. La subordinada adjetiva. Correcto. Y la aposición. La posición es la que va entre comas. No se olviden. ¿Mm? Listo. No hay MI, no hay modificador, no hay ninguno de los tres que hemos mencionado. Es incomplejo. Y cuando el sujeto realiza la acción, es activo. María lavó los vasos. María es activo. Transformo. Los vasos fueron lavados por María. Los vasos no hicieron nada, sino que recibe la acción. Eso vendría a ser pasivo. Pasivo. Bien, muchachos. Listo. Vamos. La 13. Otra vez, dale una mirada, tú primero y después la solución. Laura y su hermana menor, este es el sujeto. Puedo decir que es compuesta, pero incompleja. El concierto de salsa, puedo decir que es el sujeto simple y complejo. El jazz y la bossa, ahí puede ser compuesto y también complejo, pero algo pasa. Me pide predicado verbal. Y no puede ser porque el verbo ser es copulativo. Y entonces, ¿con cuál nos quedamos? El hombre y otros primates. Chicos, sujeto, compuesto complejo, y esto es verbal. ¿Cumple o no? Es la clave. Es la clave. La E es compuesto, pero no tiene el modificador indirecto. ¿Está bien? Esa es la razón. Las clases y oraciones según su complejidad. Tenemos una oración simple o una oración compuesta. Para que sea simple,
debe transmitir una sola idea. Aunque haya 2, 3 verbos como perífrasis, pero que sea una sola idea. Policía localizó el auto. La compuesta debe tener 2 o más proposiciones, ideas. Y la compuesta puede ser coordinada o subordinada. Me levanto temprano, pero llego tarde. Hay una oposición. El nexo es coordinante, el pero. Es compuesta coordinada. Deseo que ocupes el primer puesto. Deseo algo. El que es un nexo subordinante. La proposición subordinada empieza con este que y la oración sería subordinada, pero de tipo sustantiva. ¿Por qué sustantiva? Porque acá hay función de objeto directo. Ok, chicos. A ver, pregunta 14. Leoncio compró, aquí hay un verbo, pero aún no ha podido construir, ¿no? Aquí tenemos dos ideas compuestas. Cuando era niña, es una subordinada. Hay una idea y solía leer otra idea compuesta. Tienes que ver, eso es perífrasis. Es oración simple. 14 la A, muchachos. Para la pregunta 15, se necesita recordar la subordinada sustantiva. La sustantiva tenía que cumplir las funciones que le corresponde a una FN. Si la FN puede cumplir la función de sujeto, igual una subordinada tiene esa función. El sujeto puede comenzar con un verbo en infinitivo, con un pronombre interrogativo o con la conjunción que sea completiva. Si es atributo, debe estar siempre el verbo copulativo. Su ambición es, y luego viene el atributo. El objeto directo es aquel que va, Margarita desea algo, que tú ingreses. Va después del verbo transitivo. Solo con verbo transitivo hay OD. Y los complementos, sea de nombre, de verbo o de adjetivo, van a ir siempre encabezados por una preposición. La idea de verte, complemento de idea, es un nombre. Confía en algo, complemento de verbo. Y está contenta de algo. Eso es complemento de adjetivo. Muy bien. Pregunta 15, entonces.
El problema es, si tengo copulativo, pienso de inmediato en un atributo y efectivamente esa subordinada es sustantiva, función, atributo. Orgulloso de algo, complemento de adjetivo. Es complicado algo. Ese algo es concluir el discurso, sujeto. Se jacta, yo me jacto, te jactas de algo, complemento de verbo. Jactarse es un verbo. Y Rodrigo dijo algo, o dijo eso. Bien, chicos. Pregunta 16. ¿Qué necesitamos para la 16? Recordar las subordinadas adverbiales. Estas subordinadas van a ser de 9 clases. Van a indicar tiempo. Estudiará cuando tenga tiempo. ¿Cuándo? Mañana. Tiempo. Estudiará ¿dónde? Donde lo hizo su padre. Lugar. Estudiará ¿cómo? Como se lo indicaste, el modo. Estudiará ¿por qué? Porque está o porque será aeromoza. Las preguntas claves para la causa ¿por qué? La finalidad ¿para qué? Etcétera. Lo importante es saber que estas clasificaciones solo la corresponde o le corresponde a la subordinada adverbial. Nunca vamos a encontrar una adjetiva, subordinada adjetiva, que indique condición. O adjetiva que exprese un impedimento, una concesiva, ¿no? Así que en la 16, este es OD, descarto. Me preguntó eso. Recorremos el malecón, ¿cuándo? Aquí hay tiempo, esa es una. Clausuraron el polideportivo donde solíamos jugar. Esto se refiere al polideportivo, es una adjetiva, ¿ok? Esto es adjetiva. Y bebieron a pesar de que está el impedimento y pese a ello la acción se dio. En la 16, la clave, a ver, 2 y 4 es la que tiene. ¿Y por qué no la E? Porque esta es una adjetiva. Para la 17 tienes que recordar que los 2 puntos se utiliza antes o después de una enumeración. Ante citas textuales y para unir proposiciones con la relación de causa, efecto, consecuencia, conclusión, explicación. Viajar a, incorrecto, porque este es el circunstancial, le informa algo o de, son, el atributo, no se separa. ¿Por qué faltaste a la última reunión? En lugar de 2 puntos debe ir la coma, porque se ha alterado el orden. La clave es la E, muchachos. Para la 18 tenemos que recordar que los mecanismos de la cohesión son la referencia. Ahí podemos usar pronombres, adverbios. El otro mecanismo es la sustitución. Ahí van sinónimos, hipónimos, hiperónimos. Y la elipsis. Omitimos sujeto, omitimos verbo. Con ello, en la 18
Mis alumnos siempre participan en clase. Alumno y estudiante son sinónimos, ¿no? Acá, por sinónimo. Presentó su ponencia en la conferencia porque allí, o sea, en la conferencia está relacionado con allí. ¿Sí? Hay una referencia de adverbio. Matías compró instrumentos. Eso sería en realidad el hiperónimo, porque es un término macro. Y el pequeño, guitarra, sería su hipónimo, ¿no? Entonces me parece que acá debió precisarse, debería ser el hiperónimo, pero bueno. Vamos a viajar nosotros. Tenemos planificado nosotros. Se ha elidido el sujeto. La clave, muchachos, es la E. Como les dije, éxitos. Hasta el último segundo, den lo mejor. Sé que van a llegar a la meta. Nunca se rindan, que nada, ninguna circunstancia les arrebate el sueño, el deseo de ser sanmarquinos, que el Todopoderoso los ayude a concretar ese sueño y todo lo mejor para ustedes. Gracias.